el tema que nos faltaba, que era recolección de datos. Llegamos hasta, es que se me había cortado, ese fue el tema. Acá está. ¿Bien? Partimos por ahí entonces, que es la recolección de datos. Bueno, todo lo que tiene que ver con recursos de recolección de datos y todas las estrategias de recolección de datos es muy, muy amplia en los métodos cualitativos. ¿Ya? Nosotros tenemos una cantidad, como vimos ayer, anticipamos ayer, una cantidad importante de técnicas. ¿Ya? Y estas se llaman técnicas, tal cual. Cuando uno habla de material y método, uno habla de, primero, estrategias de recolección de datos, o técnicas de recolección de datos, entonces son técnicas, es un procedimiento técnico para realizarlo. Está dentro del proceso de los estudios, de la parte más técnico-metodológica de una investigación, ya sea en un área cualitativa o cuantitativa. Bueno, para que sepan la ubicación que tiene y por qué se llama técnico, y uno no le dice metodología de recolección de datos, se dice recursos y técnicas de recolección de datos. Como dijimos, en la mañana alcanzamos a anticipar algo, un mismo fenómeno puede ser explorado de distintas formas, ¿no? Y en ese sentido, las metodologías cualitativas tienen una cantidad importantísima y variada de técnicas para recolectar sus datos, que van desde las observaciones hasta la recolección de fotografía, video, ¿cómo se llama? Todos los escritos que hayan, todo el material narrativo. ¿Ya? Todo eso puede ser parte de una observación, un estudio cualitativo. Como también cuantitativo, yo he explorado en este último tiempo investigaciones muy interesantes desde el punto de vista de la psicología, en que las personas colocan pequeños trazos de video y se analizan por 25 segundos. Se analizan 25 segundos de video para ver cosas ahí, ¿no? En el ámbito del desarrollo, sobre todo, súper interesante. Entonces, son temas que tienen que ver con estudios cualitativos, son microanálisis que se llaman, hay de todo, verdad que es muy interesante la cantidad de cosas que uno puede evaluar. ¿Ya? Entonces esto ya lo habíamos visto, las miradas reduccionistas que privilegian ciertos tipos de recolección, evitarlas, ¿no? Solamente lo que es hablado. Hay mucha gente que dice que en el cualitativo lo más importante es la palabra. Cierto que la palabra es importante, pero también las narraciones de otro tipo también lo son. ¿Ya? Hay estrategias que deben reflejar las formas de vida de la social de las personas, por lo tanto, hay distintas formas de evidenciar si uno quiere mostrar una realidad en términos muy complejos. Por ejemplo, una etnografía, como dijimos, utiliza una variedad enorme de técnicas, ¿ya? Utiliza desde los trabajos grupales, la observación, incluso ensayos, si uno quiere ponerlo, por ejemplo, no ensayos, sino que como experimentos, ¿ya? También hacemos experimentos en metodologías cualitativas, ¿ya? Y uno piensa que la experimentación es solamente parte de lo cuantitativo, y no, porque, por ejemplo, nosotros experimentamos la otra vez con un par de chiquitos, muy chiquitos, que era para ver el tema de si compartían en el desarrollo o no, cómo compartían, sus mecanismos de compartir. Y llevamos un juguete y tenían que armar una casa, llevamos materiales, perdón, y tenían que armar una casa. Entonces ahí vimos cómo se distribuían los liderazgos, cómo participaban, si se enojaban o no. Es decir, uno puede colocar o intervenir, ¿no? No es que una realidad no sea intervenida, se puede intervenir también. Por lo tanto, uno tiene que ser fiel a los fenómenos, y eso significa poner atención en todos los medios y todas las formas en las cuales la gente se expresa y expresa su realidad.
Entonces, aquí quedamos delante, que uno tiene que reconocer que la realidad social tiene montones de ordenamientos, ¿ya? Y por supuesto, uno debe reconocer que esos ordenamientos pueden ser múltiples, simultáneos, con distintos marcos de referencia y de expresión. Hay registros hablados, hay registros actuados, hay materiales visuales, hay materiales auditivos, ya que uno en este momento puede trabajar. Por lo tanto, como decíamos, hay mucho material. Esta diapositiva la vimos ayer, ¿no? Donde podemos hablar en grupos focales, asamblea, todo lo que está escrito, todas las observaciones, los discursos, ¿ya? Las entrevistas, de todo, ¿ya? Incluso fotografía, ¿ya? Por lo tanto, uno puede recolectar datos en grupos, ya puede recolectar datos persona a persona, puede recolectar datos a través de observación y también a través de documentos. Por ejemplo, una vez nosotros trabajamos en un grupo, vamos a ver esta principalmente para mostrarles una actividad que realizamos. Como les decía, estábamos viendo enfermedades musculoesqueléticas, ¿ya? Y esta era una investigación bien así como de gente mayor, y además nosotros queríamos ver cómo la gente llamaba a las enfermedades musculoesqueléticas. Pero no podíamos partir diciéndole que eran, nosotros sabíamos que la gente le decía enfermedad de los huesos, ¿ya? Pero la idea era no decirle a la gente lo que uno pensaba que era la nominación de ese tipo de enfermedades. Entonces trabajamos con fotografías, ¿ya? Y trabajamos con fotografías de personas naturalmente anónimas que mostraban sus manos, su cuerpo, ¿no es cierto?, con distintas alteraciones que eran evidentes, ¿no? Entonces la idea era preguntarle directamente a las personas qué es lo que ven ellos ahí, si hay personas que tienen este problema en su lugar. Y una vez que decían, sí, la señora Rosita, la señora Juana, la señora no sé qué, Catalina, tiene este problema. Y uno ahí recién le empezaba a preguntar a la gente, bueno, ¿y cómo se llama este problema? ¿Cómo le dice usted? ¿Ya? Y ahí comienza entonces a generarse el trabajo grupal, ¿no? El trabajo con el grupo, a contestar un poco estas preguntas, pero a partir de estrategias, distintas estrategias, ¿ya? Las técnicas de recolección en grupo hay varias, muchas. Aquí me faltó la asamblea, ustedes ya la saben, no se las voy a plantear. Una asamblea es un lugar donde hay mucha gente, donde uno conversa sobre un problema y puede anotar el problema, puede grabar el problema, puede ver a los líderes comunitarios, etcétera. Puede hacer una buena observación con análisis de la asamblea. Los más comunes son estos tres, ¿no? Son los grupos focales, los grupos Delphi y las sesiones nominales de grupo, ¿ya? Son las técnicas. Los grupos focales también mucha gente les llama grupos de discusión. ¿Qué es un grupo focal? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar en un grupo focal? ¿Nadie? Por ejemplo, con los pacientes que tienen enfermedades crónicas, bueno, no sé si en todos los CILAI se manejan, pero igual no solo los pacientes con enfermedades crónicas, sino también club de embarazadas adolescentes, son grupos focales, y porque, bueno, todas están embarazadas y todas son adolescentes. En el caso de los crónicos, pues igual todos tienen alguna patología, una, dos o tres patologías, y normalmente nos reunimos para dar algunas capacitaciones, para conocer los problemas que tienen, y ¿qué? Bueno, hay tantas cosas. Ya.
Pero en términos de investigación, porque el grupo focal se usa básicamente, es una técnica de recolección de datos, ¿no? Entonces, Usted preguntó que si alguien tenía la experiencia de haber trabajado con grupo focal. Quizás lo entendí mal. claro, usted trabaja con grupos, ¿no es cierto, Esmirna? Con grupos Sí, de pacientes. es que Ya, puedo trabajar con grupos de pacientes. claro, pero eso no es como decir que eso es un grupo focal, ¿no? En el fondo, el grupo focal es una técnica específica de recolección de datos cualitativos, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa que se hace una pauta de entrevista de acuerdo a un objetivo que uno tenga, ¿ya? Y esa pauta de entrevista se lleva a este grupo de personas. Y estas personas, como usted muy bien decía, comparten características que son comunes o intereses que son comunes, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que hace uno es abordar con una pregunta de investigación y una pauta de preguntas, abordarlo en un grupo. Supongamos que en ese mismo grupo que usted tiene, tanto de los adolescentes como de los adultos mayores, quisiera investigar algo, quisiera tener una pregunta de investigación, ¿ya? La puede trabajar perfectamente en ese grupo y se va a convertir en grupo focal, pero se convierte en grupo focal como técnica de, de, de investigación, ¿ya? Aquí a mí me dice lo que ustedes habían planteado, ¿no? Ser madres adolescentes, por ejemplo, padecer alguna enfermedad crónica, ser víctima de violencia. Se trabajan en grupos focales, ¿ya? Por ejemplo, hay una investigación bien interesante que hizo hace poco tiempo un colega que trabajó con grupos focales y los dividió en dos grupos. Y eran grupos ya establecidos, ¿ya? Era un grupo, por ejemplo, era un trabajo que era sobre las masculinidades, ¿ya? Entonces, este trabajo se trataba de, de, de ver cómo el hombre ha ido construyendo su masculinidad, qué significa en este minuto la masculinidad, y cómo son las relaciones de pareja en ese contexto de la masculinidad. Y parejas que son violentas y parejas no violentas. Entonces, estos hombres, todos, eran como 18, estaban todos en una agrupación, ¿ya? En una agrupación de hombres que le colocó el Estado a ellos porque ellos estaban en esta situación de violencia, ¿ya? Entonces, habían hombres que ejercían la violencia sobre la mujer, ¿ya? Y eran como 18. ¿Ya? Entonces los invitamos a participar a todos. El colega dijo, no sé, yo no lo hice ese trabajo, invitó a participar a todos los participantes del grupo, que eran hombres con antecedentes de violencia en la pareja. Entonces se fue construyendo una especie de historia de su enfoque de la masculinidad, ¿ya? Y por otro lado se trabajó con pacientes, o sea, con personas que eran de agrupación de apoderados de un colegio para hacer la comparación entre estos dos grupos, ¿ya? Cómo construían la masculinidad los violentos y cómo construían la masculinidad los no violentos. Y con ellos se trabajó en grupos focales, ¿ya? Aun cuando estaban constituidos como grupo, ¿no es cierto? En uno de ellos se constituyeron en grupos focales. No participaron todos porque no querían todos participar, ¿no? Y algunos no tenían tiempo, pero la mayoría, ¿ya? La mayoría. Entonces, esos son grupos focales. Uno los puede armar por los intereses que tiene o porque necesita por el interés de la investigación, o también se puede tener el grupo, no como grupo focal, como grupo, cuando es un grupo natural, y uno puede hacer un grupo focal en un grupo natural, ¿ya? En general, en los grupos focales, los participantes van a conversar siempre guiados por un moderador, ¿ya? Quien va a ser la persona que va a tener la pauta para hacer las preguntas, ¿ya? Entonces, también tiene que haber una persona que registra, que es un ayudante, es decir, uno no hace todo el trabajo solo, ¿ya? O sola. Uno tiene que tener alguien que le va a ayudar porque necesita ir anotando quiénes van participando, va viendo también si tiene la pauta de preguntas. Pero el moderador es
el líder del grupo o la líder del grupo, no el ayudante. El ayudante es ayudante, ¿ya? Para decirle, por ejemplo, mira, no sé qué, Esmirna, se quedó afuera la opinión de la señora Juana, ¿ya? Y tú dices, oh sí, señora Juana, perdón, no la había, no me fijé que usted quería tal vez hablar algo en el grupo, ¿ya? Entonces la característica del moderador debe ser súper importante, hay que buscar la mejor persona moderadora, ¿ya? Uno no está acostumbrado muchas veces a moderar grupos, uno lo que está acostumbrado es a dirigir grupos, ¿cierto? En general dirige, pero no modera. Moderar significa dejar hablar, ¿ya? Dar la palabra, dejar hablar, no participar uno, no, a no ser que la gente requiera aclaración para alguna pregunta, pero no hablar, ¿ya? Porque el foco básicamente es la interacción entre los participantes, ¿ya? Ahí está el centro de todo, no es tampoco una pregunta y respuesta, no es que uno pregunte, por ejemplo, ya, supongamos, ¿quiénes de aquí se toman los medicamentos todos los días? Y van a levantar la mano y van a decir yo, eso no nos sirve, ahí no hay interacción, ¿ya? La interacción se gesta cuando uno le puede decir a la persona, ¿ustedes creen que es necesario que la gente que tiene diabetes mellitus tenga que estar tomando medicamentos todos los días? Y si ustedes no creen eso, porque creen que eso no debería ser así, o debería estar tomando, ¿ya? Entonces uno va moderando, va haciendo una buena pregunta, pero va preguntando de tal modo que la gente se explaye, genere interacción. Y también la otra característica importante es que uno debe producir descripciones desde las personas, ¿ya? Que ellos, igual que una entrevista, uno tiene que decir, ¿y puede describir eso, por ejemplo? Ya, es que yo fui donde la señorita y la señorita me dijo que yo tenía azúcar en la sangre y resulta que después me fui a sacar la hora y qué sé yo, ¿ya? Entonces uno le dice, ¿cómo dijo que se llamaba la enfermedad? Azúcar en la sangre. ¿Me puede describir un poco qué significa tener azúcar en la sangre? ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, como ustedes ven, hay una pauta de preguntas, ¿ya? No necesariamente uno, eh, digamos, coloca todas las preguntas al mismo tiempo. Es una pauta, es una guía muy corta. O sea, uno no debería tener más de 4 preguntas que contestar en un grupo, no más que eso, ¿ya? Por eso son centrales, son preguntas contundentes, importantes, porque lo que se va dando es la interacción, entonces uno se va colgando, comillas, ¿no es cierto?, de la interacción de los participantes, ¿ya? Para que la gente vaya explorando distintas opiniones, distintos puntos de vista, entre todos se busquen soluciones a los problemas y tratar de identificar cuáles son como los temas y los subtemas como para que después uno pueda diseñar un trabajo más de tipo cuantitativo si es que quiere, ¿ya? Aquí, como digo, lo importante es que vamos a tratar de contribuir a generar estas hipótesis o estos, como decíamos, hipótesis más bien de tipo teórica. También sirven para validar algunos hallazgos producidos con otros tipos de técnicas. En el caso de que uno quiera, por ejemplo, y esto es bien interesante porque si uno quiere trabajar ocupando el cómo la gente eh, señala las cosas, es súper importante el conocer el lenguaje de las personas, ¿no? Y por supuesto aportar conocimiento nuevo o realmente una perspectiva distinta a un problema de investigación. Es decir, el grupo focal puede ser o la fuente directa de datos que uno va a tener y decir yo quiero trabajar solamente grupos focales en un estudio cualitativo, o puede ser una cosa que contribuya al grupo, a otra eh, mirada, a otra técnica, como por ejemplo unas entrevistas en profundidad, observaciones, etcétera, ¿ya? Entonces el grupo focal siempre es una buena alternativa, ¿ya? La otra cosa que es importante, que la verdad pocas veces se dice,
es que uno en el grupo focal o en el grupo de discusión, es discusión pues, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno discute, ¿ya? Entonces, ¿cuándo discute uno? Cuando hay cosas que no estamos muy de acuerdo, cuando podemos decir que no a veces, ¿no? Entonces, no es la idea de hacer preguntas y respuestas, es debatir, ¿ya? Entonces, cuando no hay, por ejemplo, cuando la gente está toda en consenso, están todos de acuerdo, todos, ¿ya? Y uno dice, pucha, es súper fácil que todos lleguemos al acuerdo al mismo tiempo y cómo va a ser tan así, ¿ya? Uno pone siempre alguna pregunta distractiva, ¿ya? Por ejemplo, ya, supongamos en el tema del castigo a los niños, por poner un ejemplo, ¿no? Uno dice, ¿ustedes están de acuerdo con que uno le pegue a los niños, le dé un pequeño reprimenda a través del golpe físico, qué sé yo, a los niños cuando cometen alguna imprudencia o son desobedientes? La mayor parte de la gente va a decir que no, ¿no es cierto? Que ellos no están de acuerdo, no están de acuerdo para nada, porque pegarle a los niños es malo, porque los niños se crían mal, que se generan traumas, etcétera, ¿ya? Pero uno como investigador, para ver la diversidad de las opiniones, ya que uno no se las cree que toda la gente piense lo mismo, uno le puede decir a la gente, sabe que nosotros hicimos esta misma pregunta en otros grupos, ¿ya? Y algunas de las personas pensaban que el golpear, por ejemplo, un poquito así, una cosa así, pegarle las manos a un niño así, porque va a tomar algo que no corresponde, o pegarle un pequeño tironcito del pelo, ¿no? Así como llamamos nosotros un tirón de mecha. Como que eso no tiene ninguna importancia, eso no es violencia, ¿ya? Entonces la gente empieza a decir, sí, tiene toda la razón, o sea, y también considero que de repente los niños se merecen un correctivo, ¿ya? Y ese correctivo puede ser un pequeño golpe, ¿no es cierto?, en el trasero para que aprendan que eso no se tiene que hacer, o si están tomando algo que es peligroso, pegarle las manitos para que ellos sepan que eso tampoco se hace. ¿Se fijan? Entonces la idea es que nosotros coloquemos algunas preguntas, algunas ideas que son un poquito perturbadoras, ¿ya? Con el objetivo que la gente pueda posteriormente decir lo que ellos efectivamente piensan, ¿ya? Porque en general las personas hacen algo que se llama deseabilidad social. Esa es una de las famosas respuestas que tienen todos los cuestionarios, las preguntas, todo. La gente contesta lo que deseablemente o sea, lo que socialmente es correcto, ¿ya? Por eso se llama deseabilidad social, ¿ya? Porque resulta que las personas no quieren ser cuestionadas, no quieren ser develadas o expuestas, ¿ya? Y por lo tanto no van a decir ese tipo de cosas. Por eso que es importante que cuando ocurran estos elementos así que uno quiere tener algo un poquito más distractivo, lo vaya colocando, no hay ningún problema, ¿ya? No le va a afectar a su investigación para nada, ¿ya? Lo otro, que también como pregunta distractiva, es nosotros vimos, por ejemplo, o hemos visto, que uno puede colocar cosas como fotografías en un grupo focal, puede colocar leer de repente una introducción, leer algo, ¿ya? O leer un pequeño párrafo de un artículo que uno dice que, por ejemplo, ya, también nos pasó, una vez preguntamos si estaban de acuerdo, este era un tema de hablar sobre el tema de género, la liberación femenina y todo, y hablaban sobre si era que la mujer tenía el mismo derecho a participar en los temas del labor, del trabajo, y que eso no tenía por qué tener una afección a la vida familiar, que eso era un tema como de todos, ¿no? Como que todos, los hombres y mujeres, tenemos que preocuparnos de la casa y la crianza de los niños es compartida y que la mujer tiene el mismo derecho al hombre a vivir la vida del trabajo, por lo tanto
todo bien, ¿ya? Entonces nosotros leímos un párrafo en un artículo que decía, yo les dije, miren, este artículo dice una cosa un poquito distinta a lo que ustedes están diciendo, ¿ya? Mucha tensión, así la gente, mucha tensión, ¿no? Entonces le dije, bueno, miren, aquí dice que desde el momento en que la mujer ingresa al mercado laboral, ¿ya? Ha habido una ruptura de la ética familiar, ¿ya? Y que la familia ha tenido un quiebre importante en términos de lo que se ve afectada, en términos de lo que son los espacios que la mujer le da, el cuidado de los niños, la educación de los niños, y qué sé yo, ¿ya? Y que mucho de eso, de esa desarticulación familiar o de la disfuncionalidad que muchos niños tienen en este minuto es justamente porque la mujer ha entrado al mercado laboral y ha, en el fondo, dejado de lado, no dije descuidado, pero dejado de lado su rol dentro de la familia, en el cual era como la persona que sostenía el conjunto valórico y social y afectivo de la familia. Bueno, ¿qué les parece? La gente se quedó un rato pensando, ¿ya? Y dijeron, sí, puede ser. ¿Se fijan o no? ¿Se fijan? O sea, sí, tiene razón, yo a veces pienso eso, dicen. ¿Ya? Alba, cuéntenos. ¿Sí? Es que tenía el micrófono abierto, pensé que quería decir algo. No, ¿No? Ya. escuchaba. Ah, perfecto. Entonces, bueno, como ustedes ven, generando pequeños detalles así, ¿no? Detalles, uno tiene la posibilidad de ir no cambiando la opinión de las personas, pero sí nutriendo la opinión, ¿ya? Y decir, si yo a veces pienso eso, ¿ya? Y otra gente dice, no, yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con eso y creo que, y empiezan a hablar de que son posturas antifeministas y bla, 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 ¿ya? Entonces, por eso que también los temas que tenemos que trabajar en los grupos focales tienen que ser de interés para las personas. No podemos invitar a cualquier persona. ¿Quiénes participan en los grupos focales? ¿Ya? ¿Quiénes serán los participantes? Son convocados naturales, ¿ya? Convocados dijimos que eran aquellos que nosotros pedimos, o sea, dijimos este y este y este, pero esos son integrantes como parte de una muestra, ¿ya? O sea, para hacer un grupo focal, uno tiene que pensar con quiénes va a ser el grupo focal. Y si uno dice con quién voy a hacer el grupo focal, tiene que llenar definitivamente el sistema de muestreo, ¿ya? No puede poner voy a trabajar 3 grupos focales, 2 con profesores, 2 con, hombres no profesores. No, no puede, ¿ya? Eso no es plantear nada de la metodología. La metodología puede decir, yo voy a trabajar con grupos focales, ¿ya? Y voy a hacer una muestra teórica para ver con quiénes voy a trabajar al interior de esos grupos focales. ¿A dónde los voy a hacer? ¿Ya? Entonces puedo tener grupos focales con el mismo sistema de muestreo que vimos en la mañana, ¿ya? Pero en vez de hacer entrevistas con esas enfermeras y enfermeros, se podían haber hecho grupos focales, ¿ya? Hay que usar siempre el sistema de muestreo para poder trabajar. Hay que hacer un diseño de pauta o de guía de debate. Hay que ponerle una identificación a los participantes, ya siempre algún papelito que diga el nombre, porque idealmente es que uno se comunique con las personas por su nombre. ¿Cuál es la extensión? ¿Cuánta gente? Ya, no más de 10 personas. ¿Ya? Un grupo focal, no más de 10 personas. Ojalá que sean unos 8 a lo más. ¿Ya? Nosotros, ¿por qué? Porque lo que uno está manejando, imagínense como investigador que está recolectando datos, uno está manejando una cantidad importante de interacciones entre las personas, ¿ya? Entonces tiene que estar como muy atenta a lo que está ocurriendo en cada uno de esos sujetos, quienes participaron, quienes no, quienes contestaron, qué contestaron. Entonces todo eso son muchas personas. Cuando uno trabaja 10, 12 es harto,
¿ya? Entonces, por eso yo nunca recomiendo más de 8 personas. La literatura dice 10, 12, pero es literatura, no sé si ellos habrán hecho grupos focales o no, o sea, es difícil, ¿ya? Muy difícil. La gente se distrae, la gente no está pendiente, entonces hay un montón de cosas que hay que ir mirando cuando uno está trabajando en grupos focales. Hay que preparar la sesión, por supuesto, un adulto no tiene una capacidad de atención mayor a 1 hora, a lo más, ya después de eso comienza a cansarse, por lo tanto hay que, sobre todo la gente que no está en el ámbito de la intelectualidad, ¿no? Nosotros que estamos trabajando en la universidad, que estamos trabajando, digamos, en los servicios, que hacemos clases, tenemos una capacidad, estudiamos, ¿cierto? Tenemos mayor capacidad de concentración en temas abstractos. Pero la mayoría de las personas que trabajan en los ámbitos más públicos, más empíricos, ¿no es cierto?, no tienen la costumbre de estar tanto rato, ni siquiera los estudiantes, ¿ya? Los Se aburren estudiantes, y se distraen. 40 minutos, a lo más un Sí. estudiante está ahí, digamos, ¿no? Al 40 minutos ya se fue, ya lo perdimos, ¿no? Entonces, por eso que hay que tratar en lo posible de que sean cortas o hacer pausas, ¿ya? También puede ser uno, ya vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos un café, va a ir a buscar un café, qué sé yo, y volvemos enseguida, ¿ya? Entonces, eso es algo que uno puede hacer como técnica, ¿ya? Los materiales que vamos a necesitar, si necesitamos materiales, muchas veces necesitamos materiales para que la gente escriba, otras veces para que la gente plantee, haga dibujos, ¿ya? Porque uno le puede pedir que haga dibujos. Y por supuesto un consentimiento informado. Nosotros acá somos muy complicados con eso, tenemos un comité de ética a nivel nacional y a nivel universitario que son muy, muy estrictos, diría yo. Aunque a veces se les pasa la mano, como decimos nosotros, ¿ya? De repente se les pasa la mano y son demasiado estrictos, entonces de repente se meten tanto en las investigaciones que retrasan las investigaciones 2 o 3 meses, ¿ya? Pero lo hacen bien, o sea, están preocupados de que la gente, de que haya consentimiento, y finalmente uno cierra su debate, ¿ya? Diciendo que agradeciendo, qué sé yo, y que posteriormente incluso puede mandarles los materiales si quieren, ¿ya? Y uno puede anotar, ¿alguien quiere que le mandemos las transcripciones de lo que ustedes dijeron, qué sé yo? Obviamente van a tener nombre ficticio, no va a aparecer su nombre en la transcripción, pero si la quieren, nosotros se los podemos entregar, ¿ya? Es parte de nuestra ética, ¿cierto? Bueno, esos son los grupos focales. Siempre uno, como digo, trata de lo posible de hacerlo, algunas técnicas como para estimular la interacción son como hacerlo simpático, o sea, que uno asocie una palabra con la otra, ¿ya? ¿Qué significa? Vamos a jugar asociación de palabras. ¿Qué sé yo? Diabetes, ya, por poner un ejemplo, ¿ya? Hipertensión, estamos hablando con crónicos, ¿ya? Alegría, entonces que la gente vaya asociando, ¿ya? Como digo, uno tiene que tratar de complementar todas las experiencias con experiencias similares o argumentar con cosas diferentes, como yo les planteaba adelante. A eso se refiere esta diapositiva, ¿no? A todas las técnicas que podemos usar para ir mejorando la participación, para ir mejorando esto que le decía yo de que la gente pueda empezar a decir cosas que realmente a veces tiene escondidas. Porque todos nos queremos mostrar bien. Nadie quiere decir que es el gruñón del grupo, ¿no es cierto? Todos queremos mostrarnos bien. Entonces, en ese sentido, la gente no va a contar, no va a decir todo lo que realmente opina, ¿ya? Bueno, aquí tengo un colega que dice que se le agotó el internet, que va a ir a recargar su batería. Estoy recibiendo mensajes por otro lado, de ustedes mismos, que está reponiendo el internet. ¿Ah? Sí, por supuesto. Sí, ayer en el grupo 1 nos tocó el artículo de la implantación del proyecto de inserción del acompañante. Eso en este trabajo no se pudo haber aplicado el grupo focal por lo que eran 24 participantes.
porque es mucho, muy grande el número, si usted es mayor de 10. Claro, uno podría hacer de a dos o tres grupos, ¿sí? Eso sería lo ideal, 2 o 3 grupos. Pero 24 ya no es Grupos de grupo 8. focal, ya es asamblea, ¿sí? Ya es una asamblea, 24 personas es mucho. Es una asamblea, ya Ok. no se puede. Bueno, tenemos otra tema, otra forma de recolectar datos grupales que se llaman los grupos Delphi. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre los grupos Delphi? ¿No? Negativo. Negativo. Muy bien. Bueno, aquí hay una pequeña controversia a veces, entre lo que se consideran o no parte de las técnicas cualitativas de investigación, ¿no? Pero esta es una técnica que está basada en la opinión de expertos, ¿ya? Sobre la base de un cuestionario, fíjense, ¿ya? Y los expertos expresan su opinión individual y también hay anonimato. Es decir, este es un cuestionario que a veces es largo, digamos que puede tener hasta 2 páginas, y hay de todo. Lo que pasa es que a veces se colocan preguntas cerradas, ¿ya? Y también otras veces se colocan preguntas abiertas. Es decir, la persona tiene que escribir todo así como un cuestionario abierto, ¿no? Que uno escribe su respuesta. Pero en otras veces está la respuesta estructurada, está dada, ¿ya? Entonces también por eso se plantea que puede ser un método medio extraño, es como una mixtura, ¿no? Entre lo cual y cuántico. Ya, aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que sea anónimo. Esto sí que es súper importante. Nunca, nunca, nunca develar, porque son expertos, ¿eh? Entonces aquí nunca hay que develar la identidad de la persona. ¿En qué consiste? Nosotros buscamos un grupo de expertos, ¿ya? Entonces aquí ya es trabajo con expertos. ¿Cuál es mi muestra? Mi muestra es de expertos, ¿ya? Y tienen que definir quiénes son sus expertos. Por ejemplo, si vamos a trabajar sobre yo les voy a contar la experiencia nuestra, sobre calidad de vida en pacientes que tienen cardiopatía congénita, ¿ya? Quienes fueron nuestros expertos fueron los cardiólogos infantiles, ¿ya? Fueron las enfermeras cardiólogas infantiles, fueron los profesores que trabajan en el hospital con niños que están hospitalizados con cardiopatías congénitas, y son cuidadores que tienen estas condiciones, profesores, ¿ya? Entonces son las personas que efectivamente saben mucho sobre ese tema en relación a construir, porque eso es lo que queríamos nosotros, construir una escala para evaluar la calidad de vida en niños cardiópatas. Entonces, ¿qué queríamos colocar? Contenidos. Entonces, lo que uno en el fondo busca con un grupo de expertos es que nos den su experiencia de súper expertos en un tema particular, ¿ya? Y en este caso era un instrumento de recolección de datos. Entonces nosotros le hicimos a ellos, le entregamos el instrumento y le hicimos al lado un cuestionario donde ellos podían hablar sobre el tema de si esas preguntas eran apropiadas, si los contenidos eran apropiados, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con esos contenidos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante el anonimato? Porque uno elige expertos, y aquí los expertos siempre son no más de 10, ¿ya? Por 2 razones que son importantes. Los expertos, la gente que es experta, siempre se cree súper experta, la mayor parte de la vez, no todo el mundo, ¿ya? No todo el mundo se levanta siendo experto y se acuesta siendo experto, ¿ya? Es un oficio de experto, ¿no?
¿ya? Pero resulta que cuando la gente se cree experto, que es la mayoría, a uno ni siquiera lo saludan, ni le dan, como decimos nosotros, boleto, como decimos nosotros, ¿no? Para poder ir a preguntarle algo de una investigación, ¿ya? No quieren contestar, no les interesa, qué sé yo, ¿ya? Entonces son pocos, el acceso a los expertos, cuando son así expertos nacionales, primero que son muy poquitos, y segundo su inaccesibilidad, ¿ya? Entonces, producto de esa inaccesibilidad, lo difícil que es, digamos, llegar a contar con un experto en esa área, es que son pocos, ¿ya? Uno puede pensar hasta 5, 10 como máximo que nosotros hemos visto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen los expertos? Contestan una encuesta que nosotros le enviamos, ya completa, escrita, no escrita, ¿ya? Y después lo que uno hace es recoger todas las preguntas, perdón, todas las respuestas de los expertos y juntarlas, ¿ya? Y las junta y las analiza. Entonces se lo devuelve al experto con todas las respuestas para nuevamente decirle, ¿ya? Si es posible que él mantenga su opinión o cambie su opinión. ¿Me explico? Entonces, la literatura dice que esto se devuelve hasta 3 veces, ¿ya? Yo insisto, la literatura dice una cosa y la práctica dice otra, ¿ya? Y si uno puede llegar a una segunda vez, maravilloso, ¿ya? La persona le contesta, los expertos contestan una segunda vez. Pero la experiencia nuestra es que vamos perdiendo expertos en el camino, ¿ya? Ya la tercera ronda de opinión sobre el tema en cuestión, ya los expertos están aburridos, ya no quieren contestar, ya no encuentran que es una molestia y por lo tanto no van a contestar, ¿ya? Entonces con que ya contesten 2 veces está bien, uno ya puede contentarse que la persona esté bien. Y por otro lado, van sin nombre, porque de repente también la gente se pone a curiosear y dice, no sé cómo le dirán ustedes allá, pero pongamos, hoy mira, el doctor fulano no sé qué, ¿no es cierto? Contestó eso, pero ¿cómo se le ocurre contestar eso? ¿Ya? O a lo mejor el doctor fulano es muy extremadamente experto y yo me considero que, pucha, como yo voy a contradecir la opinión de un súper hiper experto, entonces voy a cambiar mi opinión porque ese doctor que es tan experto o esa enfermera que es tan, como decimos nosotros, experta en el área que es de enfermería para cardiología, tiene esa opinión, por supuesto yo no puedo no sumarme a esa opinión. ¿Me explico? Entonces, para que no estén las figuras dando vuelta, lo que uno hace con los grupos Delphi es evitar el que aparezca la figura del que contesta. Entonces se contesta sobre un documento y sobre un consolidado de respuestas posteriormente, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Muchas veces la respuesta del grupo se plantea en forma estadística, ¿ya? Generalmente uno transforma, por eso que es como una mezcla entre lo cualitativo, lo cuantitativo, ¿no? Porque muchas veces estas respuestas grupales se transforman en estadísticas, se transforman en, por ejemplo, en puntaje, ¿ya? En que los que están más de acuerdo con cierta característica, 10, los que estén menos de acuerdo con un 5 y así, ¿no? Entonces uno va transformando ese puntaje, esa respuesta que en el fondo es semi-cualitativa, ya la va transformando en cuantitativa, de tal modo que pueda tener un grado de acuerdo entre los expertos. ¿Ya? Entonces uno dice hubo un acuerdo de un 100%, hubo un acuerdo de un 70%. Entonces el grado de acuerdo que uno acepta habitualmente es de un 70% para arriba. Incluso algunos dicen 60% para arriba. ¿Ya? Aquí yo le puse en lo que acabamos de decir, ¿ya? Que era primero seleccionar el grupo de expertos, diseñar el cuestionario, contactarlos, corregir el cuestionario, distribuirlo,
ya a la gente, coordinar y estimular la respuesta. O sea, uno tiene que decirle, aquí como nosotros decimos, hay que tratar de convencerlos, ¿no? De utilizar todas las maniobras y todas las estrategias había y por haber y decirle que en realidad él o ella es una tremenda experta, que nosotros no podemos vivir sin su opinión, o sea, que no podríamos hacer este estudio sin su opinión, o sea, ya, o sea, lo más que uno puede hacer para que la gente pueda contestar, ¿ya? Y por supuesto después llamarlos si se puede, mandarles correo para que contesten, porque los expertos, habitualmente los cuestionarios se les olvida, pasan a segundo plano, no contestan, ¿ya? Entonces eso es importante que lo tengamos claro también. Y repetir esta etapa, la etapa 5, que es distribuir el cuestionario y documento tantas veces sea necesario o hasta alcanzar conclusiones colectivas o hasta finalmente quedarnos como tranquilos de que pudimos hacer el trabajo bien, ¿ya? Y que tenemos una buena conclusión respecto de este mismo trabajo. Entonces tenemos ya dos formas, ¿no es cierto?, grupales. Una, grupo focal, ¿ya? Donde eso, grupo focal, y grupos Delphi, ¿ya? Son distintos, si ustedes se fijan. Uno es súper debate, conversación, discusión y pongámonos de acuerdo. Entonces al final el investigador es el que trata de hacer un consenso y dice, ya, terminamos la sesión, llegamos a estos acuerdos, ¿cierto? Ya, llegamos a estos, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿ya? Perfecto. En el otro no, ¿ya? En el otro uno le envía al grupo, después saca la conclusión grupal y después simplemente ve y revisa su instrumento si realmente están todos de acuerdo con el tema o no con el tema, ¿ya? Uno podría trabajar en unos grupos Delphi, por ejemplo, en este estado actual de las cosas, creo yo. No se ha hecho, ¿no? Pero yo me imagino que en este momento es como una buena alternativa de trabajo, ¿ya? El tener expertos que puedan hablar, por ejemplo, de cómo trabajar o cómo organizar la ciudad, cómo apoyar a las personas que son más vulnerables, cómo mejorar las trazabilidades. Todo ese tipo de cosas se lo podría plantear con expertos, ¿no? Sería súper bueno que puedan hacerlo. No sé si hay algún comentario hasta ahora. Sigamos, profe. Dígame, dice. ¿Qué me dicen, Aidí? No, que podemos seguir, le digo. Ah, ya, perfecto. Siga nomás, me está diciendo. Ya, muy bien. Estaba mirando la hora, nos queda media hora. Bueno, la sesión nominal. Esta es algo súper interesante, ¿eh? Este es un trabajo muy bonito que sirve para hacer con grupitos pequeños, ¿ya? No son grupos de 6, 7, 8 personas, no más que eso. O sea, porque se trabaja con un número reducido de preguntas y se trabaja una pregunta a la vez, ¿ya? ¿En qué consiste? Yo les voy a explicar después un ejemplo. Es que hay una generación silenciosa de ideas, es decir, cada miembro contesta la pregunta por escrito, ¿ya? Entonces uno tiene que darle un tiempo mínimo para que la persona pueda escribir tranquilamente su respuesta. Uno le da el tiempo, tiene que ser como súper respetuoso de sus tiempos, ¿ya? Uno le puede decir a la gente, voy a contestar las respuestas al chat después, ¿ya? Miren, uno les tiene que dar el tiempo a la gente y les da un papelito, ¿ya? Vamos a pensar un papel común y corriente, ¿ya? Uno le dice, ya, tome, aquí tiene, cada uno le reparte un papel y les dice, les puede decir o les puede anotar en una pizarra o aquí mismo, si estamos trabajando aquí mismo, estamos tratando de hacerlo con un grupo, hacer aquí mismo una pregunta, ¿ya? Y le decimos, ya, tómense su tiempo, o sea, tenemos 5 minutos
para contestar. Y uno ve que la gente está contestando, calladita, ¿ya? Registra. Después, por turno, cada participante expone su respuesta. Y dice, bueno, yo a la pregunta número 7, o sea, a la pregunta número 1 que ustedes hicieron, yo contesté tal cosa. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener grabadora, que es importante, ¿ya? Y tiene que tener un buen registro, ¿ya? Y por eso se le da un papel, ¿ya? En este caso, nosotros estamos mucho más fácil porque podemos contestar por chat, es más rápido, ¿ya? Pero contestamos, ¿ya? Entonces, lo Doctora, guardan. si le vamos a dar un papel, ¿por qué vamos a tener grabadora? De ser pues así, no entendí ahí. Vamos a ver después por qué vamos a tener grabadora. ¿Ya? Okay. Porque la gente va a leer su pregunta, o sea, perdón, su respuesta, ¿ya? Entonces registra su idea en esto, ¿ya? En su papelito. Pero la indicación es que aquí no hay preguntas, nadie le pregunta a la gente, a esta persona, por qué contestó lo que contestó. No hay un comentario sobre eso, nada, ¿ya? Y así sigue el otro. Entonces, tenemos 6 respuestas en papeles, ¿ya? Y después uno dice, lo único que uno puede preguntarle a la gente, que lo hace el investigador, es simplemente aclarar la respuesta, ¿ya? Y por eso necesitamos la grabadora, porque está con su respuesta aquí en la mano, que alguien le puede decir, una vez que se dan todas las ideas, se hace la ronda de ideas, de respuestas, perdón, uno le puede preguntar a la persona, señora no sé cuántito, ¿me puede aclarar un poco su respuesta en este sentido? ¿Ya? O alguien del grupo quiere aclarar o quiere preguntar a alguien sobre su respuesta, pero no es debatir, es preguntar sobre la respuesta, aclarar la respuesta, ¿ya? Entonces, esas cosas que no están registradas en ninguna parte tenemos que grabarlas, ¿ya? Y las tenemos. Entonces, ellos habitualmente lo que hacen es entregarnos, ¿ya? Este material y nosotros lo ponemos pegado en la pared o como sea, ¿ya? Generalmente es en la pared, en el pizarrón. Entonces lo que tiene que tener uno es un pegamento para poder pegar en la pared todas las respuestas de las personas, porque son pocas, son 6. ¿Ya? Entonces después de eso, uno le dice ya. Veamos ahora. ¿Ya? ¿Cuál de estas respuestas creen ustedes que responde mejor a lo que estamos preguntando? Y se genera una votación. ¿Ya? En silencio. Votación en silencio. O sea, uno dice la 1, la 2, la 3, ¿ya? La 1. Y uno va contando. Entonces va poniendo en orden estos papeles. El primer papel, el segundo papel. Y después siguen con el resto. ¿Y cuál es la segunda que contesta mejor la pregunta? Tal. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Ya? O si es que hay sexta o no. A veces la gente aglutina todo y dice, yo creo que la 2, la 5 y la 6 son iguales. Y tienen la misma importancia, por lo tanto deberían ir todas juntas. Yo le doy la misma votación a esa. Y ya, perfecto, quedan todas juntas. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto mucho? Es para tomar decisiones sobre qué es lo importante y qué es lo secundario en una toma de decisiones. ¿Ya? Eso por un lado.
Y por otro lado, también sirve para generar proposiciones y conceptos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en este minuto organizando en salud pública un programa que nos pidió de apoyo al hospital, que es de humanización de la salud en el hospital, que es el hospital más importante de la región, ¿ya? Y ellos quieren tener un programa de humanización, pero antes de eso quieren saber qué es humanización para las personas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que preguntar. La pregunta que vamos a colocar en este papelito va a ser, ¿qué es humanización según su propia opinión? ¿Ya? Y la gente se va a explayar en eso. ¿Qué es humanización? ¿Ya? Entonces el investigador tiene que tener la habilidad para ir reconociendo los elementos que constituyen la respuesta y poder colocarlas en la pared y ordenarlas, qué sé yo, ¿ya? Entonces aquí se juega mucho visualmente también, se juega por ejemplo con tarjetas, con fichas, ¿ya? Cuando uno, incluso, por ejemplo, para hacerlo más didáctico, las personas, a veces hay gente que tiene dificultades para escribir o qué sé yo, a veces uno les pasa ficha, le dice ya vamos a jugar como ficha, entonces a la mejor respuesta le vamos a dar la ficha roja, a la otra le vamos a dar la ficha verde y qué sé yo. ¿Me explico? Entonces es como un juego de votación, por eso se llama nominal, porque es uno por uno. Y no es un grupo, pero trabaja uno por uno. Mi respuesta es individual, mi opinión y mi votación es individual, ¿ya? Entonces después finalmente uno ordena todas las ideas que hay y llega a un consenso con el grupo, ¿ya? Sobre el tema que queremos trabajar, ¿ya? Entonces aquí se ven los niveles, como digo yo, de acuerdo o desacuerdo, ¿ya? Que aparecen aquí expresados en este dibujo. La idea es que podamos llegar a un acuerdo total. No vamos a llegar a acuerdo respecto de vamos a llegar de acuerdo respecto de lo que es más importante y de lo que es secundario, ¿ya? Esa es la idea con las sesiones nominales de grupo. Ahora contesto enseguida, a ver si me queda el otra. No. Ahora contesto enseguida la otra pregunta que tenía que ver con, les digo enseguida. Que era el grupo, ¿no? Se me perdió el chat. Acá está. La pregunta decía era de Seruk. ¿Qué tan eficaz es la interacción entre los grupos focales? ¿Ya? Bueno, la interacción en los grupos focales depende del moderador. Es extremadamente importante que el moderador sea así, pero súper bueno, que tenga mucha capacidad para interactuar con las personas, le diga, oiga, mire, qué sé yo, ponga ejemplos, tenga buena actitud y no sea, como decimos nosotros, aburrido, ¿ya? O aburrida, sino que la moderadora o moderador sea una persona que tenga la capacidad para sacar preguntas, sacar respuestas a las personas. Entonces ahí uno lo hace directamente. Uno no le puede decir a la gente, por ejemplo, para que haya interacción, supongamos, porque siempre en los grupos ocurre, no sé, aquí ocurre, yo me imagino que en todas partes del mundo igual. Hay gente que es súper calladita, ¿no es cierto? Que nunca va a participar en ninguna cosa, no da su opinión, nada, ninguna cosa. Pero no es porque no la tenga, es porque simplemente es así, su carácter es así, o es tímido, qué sé yo. A ese tipo de personas que son invitadas o convocadas a un grupo, bueno, idealmente uno le dice, nos encantaría que usted nos pueda dar su opinión sobre esto, ¿ya? Pero no le va a decir, usted señora que ha estado tan calladita, ahí que se ve tan tímida, por favor, ¿nos puede decir qué es lo que piensa? No, ¿cierto? Entonces va a depender mucho de la habilidad del
investigador cualitativo, ¿ya? Del moderador en este caso, que tenga la posibilidad de efectivamente hacer que participe la gente, ¿ya? También colaboran los secretarios, hay mucho, la persona que registra, es muy importante también porque a uno le va diciendo qué cosas van pasando que de repente uno no sabe, ¿no? No se da cuenta por estar como moderador mirando otras cosas. Bueno, vamos a pasar a las entrevistas. Las entrevistas yo creo que ustedes todos han tenido experiencia en ellas. La entrevista es importante en profundidad, ¿ya? La entrevista es un proceso de diálogo entre el entrevistador y el entrevistado que se basa en una pauta. La entrevista no es un cuestionario, ¿ya? La entrevista es un diálogo, como dice ahí, ¿ya? Que es cara a cara con la persona, ¿ya? Y que tiene un propósito específico. Y en este caso, el propósito que nosotros siempre vamos a tener es conocer cómo la persona percibe las cosas desde su ser interno, ¿ya? El investigador lo que hace es elaborar una pauta con los temas centrales. No nos olvidemos que las entrevistas se hacen en función de los objetivos de nuestra investigación. Da a conocer el objetivo de la entrevista y tiene que ser lo más flexible en el tiempo, en sus contenidos y también en su ordenamiento. Y también mantener la continuidad de la entrevista, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente la entrevista, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros sí, mucho, ¿ya? Que de repente tanto el investigador como el investigado se pierden en la entrevista, ¿ya? Se vuelan, como decimos nosotros, se van quizás a dónde, ¿ya? Y comienzan a hablar cosas que, pucha, nadie estaba pensado ni hablar, se fueron, como decimos nosotros, se van por las ramas, ¿ya? O sea, estamos en el tronco del árbol y se fueron por las ramas y se fueron por las ramas y desaparecieron en las nubes. Y después llevar de nuevo a esa gente al tronco del árbol cuesta un montón. Entonces siempre el investigador tiene que estar pendiente de cómo ir manteniendo este hilo conductor, ¿ya? Porque la gente dice, y empieza a contar, habla y habla, bla, 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 y de repente le dice, ¿qué me había preguntado, señorita? ¿Cómo era la pregunta? Ya, eso es una mala conducción de entrevista, ¿ya? También una mala conducción de entrevista es cuando se escucha a uno nomás en una grabadora, ¿ya? Por ejemplo, uno dice, mire, hoy día vamos a hablar sobre el cómo cuidarse para mejorar la flexibilidad de su cuerpo, porque como usted está postrado o semi-postrado en cama, entonces tiene que trabajar eso, ¿ya? Y quiero preguntarle, entonces, ¿cuán flexible es usted o cómo lo hace? Entonces la gente, silencio. Como decimos nosotros, cri, 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 cri. Entonces, como uno no se acostumbra al silencio, empieza, o sea, le quiero preguntar si usted se mueve, o sea, si de repente se levanta, o sea, si se puede parar, o sea, ¿ya? Entonces la persona después le dice, no puedo, señorita. Entonces usted tiene en una grabadora 5 minutos en que usted trató de explicar la pregunta y menos que 1 minuto, segundos, de lo que contestó la persona. ¿Me explico? Es una mala pregunta, ¿ya? Entonces, la pregunta hay que ponerle sentido, hay que ponerle razón, ¿ya? Hay que dedicarle tiempo, cómo hacerlo mejor. Lo que sirve mucho, ¿ya? En el diseño de la entrevista, lo que sirve mucho es que uno le pregunte a la gente, de repente, a los amigos, o a gente que tiene condiciones similares, ¿no? Si uno va a presentar a una persona que tiene diabetes y quiere saber sobre la diabetes, ¿cómo voy a buscar a alguien que tenga diabetes? ¿Ya? Así, informalmente, le digo, ¿usted me podría mirar esta entrevista y revisar cómo está? Eso se llama prueba de la entrevista, ¿ya?
y uno la puede probar con pocas personas, una entrevista se prueba con pocas personas, ¿ya? No más de 5, 10 personas, lo más uno le muestra la entrevista y la gente le va diciendo a uno qué es lo que opina, ¿ya? Una prueba de la entrevista. No tiene para qué hacer un grupo focal para poder mostrar cómo se hace una entrevista, ¿ya? Los pasos de la entrevista es el diseño, el desarrollo y la transcripción, ¿ya? En el diseño de la entrevista ya vimos, lo importante es como que uno identifique cuáles son los temas y los subtemas dentro de esa entrevista, ¿ya? Y no nos olvidemos que temas y subtemas van teniendo que ver con los objetivos específicos de la investigación, ¿ya? Esos son nuestros subtemas. Establecer un orden de las preguntas que tengan una secuencia lógica, que vaya de lo general a lo particular, que vaya de lo superficial a lo profundo, ¿ya? Eso es muy importante porque si la entrevista la vamos a grabar, vamos a sacar fotografías, si vamos a tener un cuaderno de campo, que se usa mucho en etnografía, el cuaderno de campo es donde el investigador va anotando todas sus notas, ¿ya? Si vamos a grabarla. Yo realmente recomiendo a toda la gente que grabe las entrevistas, ¿ya? Que grabe y lleve su grabadora. Ahora, bueno, entrevistar ahora es más fácil porque uno le pone aquí el botoncito y graba, ¿no? Es mucho más fácil. Pero cuando uno hace terreno y va a entrevistar personas, tiene que llevar su grabadora con cosas, ¿no? Con carga, con batería, para que no esté después, ay, se me acabó la batería, qué pena. ¿Ah? Eso, ¿ya? Después, la otra cosa que hay que hacer importante es identificar, bueno, como dije, los sistemas de registro, ¿ya? En relación al tema de las preguntas, aquí también ustedes tienen que ir organizándose un poco, ¿ya? Porque va a depender mucho de la gente y de las culturas. Nosotros, por ejemplo, en algunas partes yo he visto que uno hace las preguntas que son como de identificación, las hace como al final, ¿ya? Como datos que uno quiere tener de la gente, supongamos la edad que tiene, ¿no es cierto? Si trabaja o no trabaja, si la escolaridad que tiene, todos esos que son datos que nosotros llamamos sociobiodemográficos de una entrevista, eso se puede ir obteniendo al final, ¿ya? Lo hemos visto en muchas partes que se hace al final. Y que uno parte directamente con la entrevista. Entonces uno le dice, mire, vamos a partir con la entrevista y cuando ya estamos terminando, uno le dice habitualmente a la gente, bueno, tengo algunas preguntas que son un poco más como ligadas a sus características que son necesarias para poder tener un buen sistema de registro. Me gustaría ver si usted puede contestarla, ¿ya? Y le pregunta, y eso no necesita, eso es ir picando, uno ya no necesita, ni siquiera necesita, porque son datos sociobiodemográficos, no necesita contar, relatar, ni que le cuente, no, porque simplemente en qué trabaja, ¿no es cierto?, cuál es la edad que tiene, no necesita explayarse en temas por el estilo, ¿ya? Lo otro es que los temas que son como decíamos, más complejos, qué sé yo, no sé, pues, religión, típico, la religión, sexo, o preferencias de género, como quieran llamarlo, todo lo que tenga que ver con ganancias, cuánto gana la gente, qué es lo que hace la gente, temas que tengan que ver con política. Todos esos temas se van preguntando de a poco, más al final, ¿ya? Esos son temas como complejos, en que la gente habitualmente no contesta muy bien. Entonces, enfrentarlo, por ejemplo, al máximo problema en un principio, ya es mejor que no, ¿ya? Es mejor ir hablando temas como más generales, más suaves, que están dentro de la investigación, pero que son más suaves y que no nos comprometen a la persona como individuo, como sujeto en un proceso de investigación. Entonces hay que ser flexible en eso, ¿ya? Por supuesto, identificar el mejor lugar para realizar la entrevista, donde haya confianza, tranquilidad, comodidad y le dé uno una apertura, ¿ya? La gente pone la cómoda y si le quiere que le sirva un cafecito, o sea, no, está bien así como está,
cuéntele, bueno, qué bueno, vamos a grabar esta entrevista, pucha, yo le agradezco un montón que usted haya venido para acá, que esté con nosotros, que nos apoye, no sabe cuánto se lo agradecemos. ¿Por qué? Y no se lo digo de mentira, no se lo digo en broma, es porque si la gente puede hacer dos cosas, ¿ya? La gente puede no decir nada, y al no decir nada nosotros no sabemos nada, o la gente nos puede mentir, ¿ya? Entonces, si uno no se gana la confianza, realmente, si uno no está agradecido de que no hay investigación si la gente no abre la boca, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar en eso como investigadores, ¿ya? Ser agradecidos de eso, con sinceridad, o sea, darle la confianza, además que si ellos, por ejemplo, no quieren contestar cosas que le parecen que son un poco demasiado complejos para ellos, bueno, que tengan la confianza, la tranquilidad para decir que no lo van a hacer, ¿ya? Y como por supuesto ahí está todo el tema del resguardo ético, como el consentimiento. Hay veces, por ejemplo, que hay que parar la grabadora. Nosotros hemos tenido casos así, y la verdad que a mí me han dado ganas de mandarme a cambiar, como decimos nosotros, en vez de decir me quedo escuchando o me voy, ¿ya? Nos ha pasado con los relatos de VIH, ¿ya? Porque son relatos súper duros, o sea, situaciones en que uno realmente no quiere seguir ni escuchando ni quiere seguir leyendo, ¿para qué? ¿Ya? Porque es demasiado fuerte. Entonces la gente a veces le dice a uno, mire, sabe que yo se lo voy a contar a usted, pero no quiero que lo grabe, ¿ya? Entonces yo le digo, ya, si quiere no me lo cuenta. No, si se lo quiero contar, pero no quiero que lo grabe, ¿ya? ¿Y cómo? No lo voy a poner entonces. Bueno, me dice, pero no así, tal cual como está, ¿ya? Entonces, como que para que vean ustedes cómo se resguarda también la gente en su intimidad, en su ética, porque tienen su ética. Bueno, todos los lugares que no sean esto, pues, obviamente, ¿no es cierto? Eso es un chiste nomás mío, pues ya. No puede entrevistar a alguien que está siendo entubado, ¿no es cierto? Ni puede ir con alguien corriendo al lado tratando de entrevistar. Hay que buscar el espacio mejor para hacerlo. Como digo, hay que partir por preguntas generales. Lo más importante es dejar hablar, ¿ya? Y como decíamos, tratar de irnos centrando, pero dejar hablar, ¿ya? No dirigir la respuesta del investigador y mostrar interés por la vida de la persona y tener en cuenta el lenguaje gestual, o sea, cuando está cansado, cuando está así, como que no quiere más, que se pone para atrás, que como ya no quiere más, ya porque está cansado, ya no está ahí, ¿ya? Por lo tanto, hay que ir cerrando la entrevista, ¿ya? Cuando está en esas condiciones. Otro elemento importante es que uno vaya evaluando y vaya haciendo lo que llaman comprobaciones cruzadas, porque a veces la gente no es por mala onda, como decimos nosotros, sino que porque a la gente se le olvidó una fecha en particular, un momento determinado, algo que contó y que a nosotros nos pareció de repente que como que dijo otra cosa de repente, ¿no? Entonces uno le pregunta, le dice, pero usted me había dicho, a ver, déjeme clarificar un poco. Usted antes me había contado que esto había sido en agosto, por ahí, ¿no? Entonces la gente dice, agosto. Sí, a ver, pero ¿se acuerda más o menos que alguna fecha que por ahí sea importante, un cumpleaños o algo? Sí, era como el Día de la Madre, una cosa así, ¿ya? Ya, ¿me explico? Entonces como que uno hace esa comprobación para ver tanto fechas como temas que son a veces complejos que hay que fijarlo, ¿ya? Para poder tener una estabilidad en la respuesta, ¿ya? Asegurarnos que la respuesta de la persona es una respuesta estable. Y como digo, estar sensible a temas que son como complejos para la gente, ¿ya? Estar alerta a los temas que le molestan, al cansancio, tratar de buscar la saturación también del tema o del tópico y cerrar, ¿ya? Cerrar. Bueno, decir, por ahora hasta aquí llegamos, no, así no, pero decimos, llegamos hasta acá, qué sé yo, ¿ya?
El tipo de preguntas que habitualmente nosotros hacemos, bueno, y agradecer siempre, ¿no? La posibilidad de estar juntos y de que nos hayan dado su tiempo, ¿ya? Para el trabajo. Y también dejar abierta la posibilidad para que después nosotros podamos volver por si acaso tenemos dudas, porque de repente las entrevistas, por ejemplo, a veces o está mal grabado, no se entiende muy bien lo que dijo, o uno dice, pucha, esto fue súper importante y a mí no se me ocurrió ahondar, ¿ya? Podría haber preguntado un poco más qué es lo que significaba, no le pregunté. Entonces, puede volver a la entrevista a esas cosas bien específicas, ¿ya? A decirle, mire, ¿sabe que el otro día cuando yo vine para acá me quedó una duda sobre tal cosa? Bueno, ahí hay algunas preguntas, algunas yo se las voy a dejar como ¿cómo se llama esto? Como ejemplos de algunas preguntas que son de tipo demográficas, sensoriales, ¿ya? Donde uno pregunta, ¿qué sintió usted? ¿Qué le pasó? Describa, por ejemplo, de experiencia. ¿Puede escribir tal cosa? ¿Cómo ve esto? ¿Qué características tiene? ¿Cómo reacciona? ¿Qué significa? ¿Qué le inspiró a esta situación? ¿Ya? Para tener distintos tipos de preguntas, de experiencias, de sentimientos, de valores, de conocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, las preguntas que vimos en el diseño cualitativo de la mañana, que correspondían a preguntas de tipo de la teoría fundamentada, del diseño de teoría fundamentada, va a ir hacia las preguntas obvios estas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con conceptos, estas que estoy mostrando con el puntero rojo, ¿ya? Entonces van hacia conceptos, o sea, ¿qué características tiene la persona o lo que uno quiera, una persona que tiene diabetes? ¿Cuáles son sus características más importantes? ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Cómo reaccionas a que se te diga que tuviste diabetes? ¿Cómo reaccionas o cómo reaccionaste frente a cuando te dijeron por primera vez que tenías una enfermedad crónica? ¿Ya? Bueno, ese tipo de cosas se puede ir trabajando y haciendo preguntas que tengan que ver con esos sentidos, que apelen a que uno o piense o sienta, ¿ya? Eso es lo importante, ¿no? Vaya apelando a los sentimientos o vaya apelando a la razón, ¿ya? Bueno, debe dar cuenta, como digo, cuando se está terminando, dar los agradecimientos, dejar abierta la posibilidad de volver y con eso yo creo que ya estamos terminando. La observación no la vamos a ver ahora porque es muy tarde, ¿ya? Pero ya la vimos el otro día, ¿ya? ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio que se los voy a mostrar, que era ese? ¿Ya? Se ríen, ¿ah? Ya, es el ejercicio de la observación, ¿ya? Significa contemplar sistemática y detenidamente el desarrollo de los acontecimientos. Observar con detenimiento una situación para obtener máxima información sobre el contenido, el contexto y el entorno. Implica un encuentro entre el observador y los sujetos que se observan o el objeto que se observa, porque puede ser una foto, ¿ya? Entonces aquí no estamos hablando de interpretaciones, estamos hablando de observaciones, de situación, de información, de contenidos, de contextos, de entornos. ¿Ya? Ahí está, las observaciones pueden ser, les voy a hacer un pequeño resumen, según el papel del investigador, que ya vimos, podían ser participantes, ¿se acuerdan que yo les dije? Que uno podía ir y acompañar, yo les di hartos ejemplos de eso, o no participante, ponerse como en una sala de espera de un hospital para mirar cómo se desarrolla la acción. Según el instrumento que uno recoja para observar, puede ser una observación súper estructurada, ¿ya? O una observación semiestructurada, o una observación no estructurada, dejar que las cosas pasen libremente y uno simplemente observar, sin usar ningún instrumento. Simplemente grabar, observar e ir anotando lo que va viendo, ¿ya? De acuerdo, por supuesto, a no a un instrumento donde uno coloque la observación, sino que en una nota de campo, ¿ya? O semiestructurada, ¿ya? O estructurada, donde se establecen criterios previos o elementos que serán objeto de observación. Yo les contaba, con esto terminamos, ¿no es cierto? En la antropología, y para el antropólogo esto es un chiste también, uno puede observar de cerca, ¿no es cierto? La observación participante, ya ahí estamos, es terrible esa imagen.
¿ya? Significa siempre observar de cerca, ¿ya? Observar con detención, observar de cerca, observar el contexto. Y tiene la gracia la observación, por eso yo les puse la lupa, porque debería haberles puesto también un pájaro, porque la idea sería que uno ponga, mira así, ¿no es cierto? Pero a través de una lupa, con mirar con detención, pero también pueda mirar desde arriba, ¿ya? Mirar todo el contexto completo, todo completo, no solamente el detalle, ¿ya? Y ese juego es importante en la observación. En la observación se registra, ¿ya? O uno lo registra en su grabadora. Hay dos posibilidades, que uno lo vaya escribiendo o uno lo registre, ¿ya? Tenga una grabadora donde uno vaya y observa que el paciente número 1 en este momento está dándose vuelta la cara y dice no sé qué, bla, bla, ¿ya? Nosotros usamos la observación, como digo, les voy a contar una microobservación con gente de psicología y usamos, ¿saben ustedes que se usan hasta microsegundos así de observación? Son increíbles y uno apenas alcanza a ver que los niños se mueven, es para ver desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros hicimos observaciones de niños y de videos, grabamos a los niños y vimos si los niños, cuántas veces los niños estaban atendiendo una actividad, a quiénes atendían, cómo miraban, si miraban, no miraban, ¿ya? Si se paraban o no se paraban de la sala de clases o no. O sea, muchas cosas se pueden ver en pequeños trazos digamos, de video y de espacio, ¿ya? Bueno, lo importante, como digo, siempre es tener como distintas miradas, ¿ya? Miradas buenas, no, ahí dice miradas que matan, pero no hay que ver, distintas miradas, distintas técnicas, ¿ya? Que en el fondo nos vayan dando a nosotros como digo, como que armáramos un puzzle, ¿no? Y en ese puzzle tengamos distintas técnicas para tener distintas miradas de qué es lo que estamos observando en la realidad. Y eso es la idea del trabajo cualitativo, ¿no? Que podamos tener esas miradas diversas, distintos enfoques, apreciar la realidad con distintos instrumentos, ¿ya? Y para tener justamente la riqueza de lo que significa cualitativamente la realidad social en salud, ¿ya? Desde el punto de vista social. Estamos dejando de compartir, voy a mirar en este minuto, llueve fuerte de nuevo en León. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas, yo sé que estos son temas como súper densos, pero... no quiero olvidarme una cosa, que se me olvidó antes decírselo. Los grupos focales también se graban, no se olviden de grabarlos, ¿ya? Porque uno no alcanza a escribir todas las opiniones de las personas. Y el grupo focal tiene muchas ventajas, muchas ventajas, pero también tiene una desventaja, que no es menor. Y me encantaría a ver si la descubren. ¿Cuál será? Dijimos que tiene muchas ventajas, tenemos la opinión del grupo, se logra interacción, la gente puede debatir, es fácil acceso, podemos tener un grupo de personas que son hasta 10 personas en forma inmediata como para tener ¿no es cierto?, una opinión general. Son fáciles porque tomamos como digamos la representación de un grupo importante que pertenece a una comunidad homogénea interesante, o sea, muchas cosas. Tiene muchas cosas buenas, ¿ya? Es fácil de hacerlo, ¿no? Especialmente ahora que estamos en pandemia, lo mejor que pueden hacer son grupos focales, así como ahora, lo mejor, ¿ya? Pero tienen una desventaja. A la hora que uno hace, miren, yo les voy a dar una pista. Uno tiene todas las narrativas, tiene todas las respuestas de las personas, ¿ya? Entonces las tiene identificadas por I, B, C, A, B, no sé qué. ¿Ya? A veces. Otras veces no. ¿Ya? Entonces tiene el conjunto del grupo de narrativas. El grupo de narrativas.
¿ya? Entonces va a tener una idea grupal sobre el problema. ¿Cuál es la desventaja que pueda tener eso? ¿Qué creen ustedes? Bueno, tarea para la casa. No se los voy a decir. Tienen que descubrirlo. Descúbranlo. No, sin llorar, sin llorar. Para la casa. Traten de pensar, ¿cuál será la desventaja de tener los datos grupales? Pues, que existan mayores